Muy buenas tardes, estamos en otra sesión de Diálogo Abierto, como todos los miércoles a las 6:30, y estoy acá en la mesa con Jennifer y con Denar. ¿Cómo están Jennifer y Denar? ¿Bien? Bien. ¿Contentos? Contentos. Bien, sí, contento de estar aquí, nuevamente aquí en Diálogo Abierto. Muy bien, entonces vamos a comenzar directamente. Estamos con la historia de Cornelio y Pedro y Cornelio, y vamos a ver entonces qué es lo que está sucediendo. Vamos a tener una palabra de oración. ¿Quién quiere orar? Jennifer, ¿quieres orar? Ya. Querido Dios, gracias te damos por este día. Gracias por el estudio de tu palabra. Bendícenos. Que tu Espíritu Santo nos revele lo que quieres que aprendamos, y no solamente a nosotros, sino a todos los oyentes, los que estén viendo en línea desde sus casas, sus trabajos, donde quiera que estén, puedan sentir tu Espíritu Santo, puedan conectarse con tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, la semana pasada vimos que para desarmar los prejuicios de Pedro, Dios tuvo que darle una visión especial, especialmente hizo bajar un lienzo lleno de animales inmundos, aprovechando el hambre que tenía Pedro, y entonces le pidió que matase y comiera. Pedro no quiso hacerlo porque él, como judío, seguía los principios de Levíticos capítulo 11, y él le dijo, no, Señor, nunca lo he hecho. Pero él dijo, no le digas inmundo aquello que yo limpié. Y entonces Pedro no entendía de qué se trataba. Y cuando termina la visión, entonces vienen 3 personas que habían sido enviadas por Cornelio para buscar a Pedro. Y en ese contexto entonces vamos a ver qué es lo que pasa. Hechos capítulo 10, versículos 19 al 23. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí, 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron, Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó. Y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Muy bien, entonces tenemos aquí que entonces estas personas vienen y le dicen a Pedro que Cornelio lo está llamando, pero entonces Dios le da una impresión, el Espíritu le dice, levántate pues, desciende y no dudes de ir con ellos porque yo los he enviado. Si Pedro no hubiera tenido esta impresión del Espíritu, él hubiera dudado. ¿Por qué hubiera dudado? Porque supuestamente ellos estaban solamente predicando al pueblo judío, Uh-huh. y entonces a ellos es que estaban llegando. Uh-huh. Y entonces Cornelio era un centurión romano. Correcto. Entonces no era como de... Ahora, hablando de esto, cómo el Espíritu habla, ¿alguna vez ustedes recibieron una impresión del Espíritu que los hizo hacer algo que ustedes dudaban hacer, pero recibieron la impresión y entonces dijeron, ¿lo hago? Sí. ¿Sí? ¿Pueden contar alguna situación o no? Yo recuerdo un buen ejemplo, pero que me invitaron a cantar a un restaurante colombiano junto a unos reggaetoneros y un bachatero que no eran cristianos. Me invitaron a cantar mi música cristiana allí junto a ellos. Y eso como que pues tenía esa duda de cómo iba a ser y que si lo debería hacer o no, pero al fin y al cabo sentí que si es una oportunidad de llevar el mensaje de Jesús a un ambiente que normalmente no lo está esperando, y pues lo hice. Ahora, vos recibiste la impresión de que tenías que ir. Sí. Me imagino que mientras ibas habrás tenido todavía tus dudas de decir en qué terminará todo esto. Sí, súper raro. Y como fui la última en cantar, ellos cantaron todo su ambiente primero y fue súper extraño, pero algo pasó con la música del bachatero, como que no resultó bien, y al fin tuvieron que como cortar eso, y entré antes de lo que suponía que entrara, y realmente fue una bendición. Las personas que estuvieron allí lo disfrutaron, cambió el ambiente de lo que estaba. Dios puso su mano ahí, pero sí fue súper extraña la experiencia porque no sabes cuál es el plan, qué es lo que va a suceder. Es súper raro cuando estás en un ambiente y tú dices, pero aquí cómo yo voy a entrar y empezar a cantar música cristiana y más encima música suave. Como que, ¿cómo? Pero lo hice y fue una linda experiencia. O sea, se nota que las personas se lo disfrutaron. Denar, ¿vos también? Sí, bueno, me ha pasado varias veces. O sea,
y es como tú dices, a veces uno piensa si es uno que se está imaginando o que uno que la mente de uno está, pero es una impresión diferente a cuando uno como que uno tiene pensamientos, ¿no? Una impresión así fuerte que te da de que tienes que hacer algo. Me ha pasado como varias veces, pero una de las últimas veces que me pasó fue acá, cuando yo preparo los cantos para que vamos a hacer el día sábado. Me toma tiempo, me toma un buen tiempo qué canto voy a poner, cómo vamos a empezar, y me toma un tiempo de orar y de ver si va a predicar tú o Ángelo, más o menos el tema. O sea, me toma un tiempo, pero esa semana yo desde el domingo, ya cuando empecé a pensar los cantos, tuve la impresión de poner cierto canto, pero lo dejé ahí. Pero después ya cuando estabas ya haciendo el programa ya tenía, sentí la impresión de poner ese canto porque había una persona que no venía hace tiempo a la iglesia, porque había pasado por varias cosas, situaciones en su vida. Se había muerto su mamá y después al tiempito su papá. En muy poco tiempo, fue en la pandemia. Y después de la pandemia esta persona no vino más a la iglesia. Estaba muy triste, estaba por una depresión, estaba muy triste y no quería venir a la iglesia. Cuando abrimos la iglesia no vino y no venía a la iglesia. Y entonces la impresión que me dio fue la siguiente: tienes que poner este canto porque esta persona con nombre me lo dijo, va a venir el sábado y este canto es para esta persona que lo tienes que escuchar. Entonces yo puse ese canto y dije, y toda la semana estuve orando y preparando ese canto para esta persona que iba a venir, que no había venido mucho tiempo y que lo iba a escuchar. Y el sábado vino esta persona, canté el canto y después ella habló conmigo al final y me dijo, ese canto era para mí, me dijo, porque yo no quería venir y me contó toda la cosa, pero tú cantaste ese canto y ese canto era para mí. Qué lindo. Y yo le dije, yo sé que era para ti, porque el Espíritu me dijo que era para ti. O sea, él lo puso para ti, y de ahí no dejaba venir, de ahí no vino más. Y cuando después hago ese canto otra vez, ella me dice, ese canto es mi canto. Amén. Esa fue, creo que una de las veces que el Espíritu ha hablado más claramente, o sea, con nombre y todo, porque que va a estar para la persona. ¿Y tú no sabías que esa persona iba? No, yo no sabía. Yo no sabía que la persona iba a ir. No tenía idea, pero el Espíritu me dijo, tienes que poner este canto porque esta persona va a ir y necesita escuchar este canto. Mira qué lindo. Así. Ahora, de alguna manera, lo que ustedes me están diciendo, yo creo que marca una dinámica de la misión. O sea, siempre que estemos en el Espíritu, haciendo la misión del Espíritu, el Espíritu va a rompernos, nos va a llevar a horizontes nuevos. Y por supuesto, al avanzar en horizontes nuevos hay dudas, y entonces necesitamos esas impresiones para avanzar. Y eso fue lo que pasó con Pedro. Y ahora vamos a ver cómo sigue la historia. Entonces vamos del versículo 24 al 29. ¿Quieres leer tú, Jennifer, ahora? Llegaron a Cesarea al día siguiente. Cornelio los estaba esperando y había reunido a sus parientes y amigos cercanos. Cuando Pedro entró en la casa, Cornelio cayó a sus pies y lo adoró. Pero Pedro lo levantó y le dijo, ponte de pie, yo soy un ser humano como tú. Entonces conversaron y entraron en donde muchos otros estaban reunidos. Pedro les dijo, ustedes saben que va en contra de nuestras leyes que un hombre judío se relacione con gentiles o que entre en su casa, pero Dios me ha mostrado que ya no debo pensar que alguien es impuro o inmundo. Por eso, sin oponerme, vine aquí tan pronto como me llamaron. Ahora díganme, ¿por qué enviaron por mí? Muy bien, entonces acá encontramos algunas cosas interesantes. Primero, cuando Pedro llega, ¿qué es lo que hace Cornelio? Se postra. Se postra y adora. Lo adora. Y adora. ¿Por qué Cornelio lo adora a Pedro? Si vamos más adelante, vemos que sin duda Cornelio ya tenía cierto conocimiento de Jesús. O sea, sabía de los rumores. Era temeroso de Dios. Era temeroso de Dios, pero él ahora lo que quería descubrir era quién era Jesús. Entonces se ve que a Pedro le habían dicho, más allá de que el sueño que había tenido que vaya a buscar a Pedro, le habían dicho que Pedro posiblemente haya sido un discípulo de Jesús. Entonces él asocia, evidentemente ya pensaba que Jesús era alguien especial, pero asocia al discípulo de Jesús, lo pone a la misma categoría de Jesús. Y Pedro le dice, no lo hagas. Que eso nos muestra un poco
la actitud de los discípulos de Cristo, ¿no? Entonces, ahora, ¿por qué hago esta aclaración? Porque muchas veces nosotros cuando estamos en misión con Dios, la gente nos pone en un pedestal al cual no tendríamos que estar, por más que estamos sirviendo a Dios, ¿no? Y si bien nos gusta mucho a veces que el respeto y todo lo demás, pero a veces ponemos a los predicadores, ponemos a la persona que nos está ministrando como si estuviera a un nivel más alto que nosotros. Ujú. Y Pedro, que había caminado con Cristo, lo tenía, pero muy claro, muy claro. ¿Y por qué más lo tenía claro, Pedro? Porque posiblemente Pedro todavía, sin duda que todavía le dolía lo que había pasado en las últimas horas, o sea, de la vida de Jesús, cómo lo había negado y todo lo que había hecho traicionándolo, ¿no? Pero entonces Pedro le pone clara, le dice, levántate, yo mismo también soy un hombre. Ahora fíjense qué directo que es Pedro para decirle... No se lo dijo Sí, ni así, no contacto, ni nada, es la personalidad de Pedro, sí, ¿no? que vimos antes también en el discurso de él, Sí, que sí. tiró los palos, ustedes que inclusive asesinaron. Sí. Arrepiéntanse porque Sí. o sea, ahí se ve la personalidad de Pedro, así va directo al frente. Fíjense, en mi versión dice, ustedes saben cuán abominable, o sea, no es una palabrita. Acá en contra de mis leyes, acá es abominable. Así, dice, cuán abominable es para un judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a nadie llame común o impuro, ¿verdad? Entonces, hay cosas que la religión nos muestra que son abominables cuando realmente no lo son. Puede ser que la religión haya, y ahora les hago una pregunta, ¿hay algo que ustedes vieron que les parecía que era abominable y que después cuando conocieron el Evangelio se dieron cuenta que no era tan abominable como la religión o como, sí, la religión corporativa nos había enseñado o la tradición religiosa nos enseñó? Y yo sé que los estoy sorprendiendo. Sí. Estoy pensando, a ver qué yo cosa. le voy a decir algo. Para mí, por ejemplo, era abominable, me crecí en un ambiente, que una mujer tenga pantallas o aretes o algo por el estilo. Era símbolo de que era una persona mundana. Y era abominable realmente. Yo me acuerdo con 13, 14 años, cuando yo fui en una escuela adventista hasta los 12 años, la mayoría eran niños y entonces había gente que no era adventista, pero después cuando pasé al secundario, me encontré con que había más chicas no adventistas y en esa situación me resultaba abominable algunas costumbres que tenían. Y daba por sentado que eran personas malas por las costumbres que tenían, o sea, que eran personas que no temían a Dios. Y Dios tuve que cambiar, no voy a contar la historia ahora, pero tuvo que cambiar radicalmente mi manera de pensar y darme cuenta que esas personas que usaban aretes, que incluso iban a bailes los sábados de noche o algo por el estilo, me enseñaron a mí aspectos de la espiritualidad que yo no tenía, con toda la tradición religiosa que tenía. Y eso no quiere decir que estoy ahora apoyando ir a los bailes los sábados de noche ni nada, pero a veces nosotros juzgamos cuando nos encerramos en una iglesia, empezamos a desarrollar conceptos de abominable que no son reales. ¿Qué otra cosa? Sí, a mí se me viene una a la mente que es muy controversial y no estoy tampoco apoyándolo. Yo no lo hago personalmente ni creo que es saludable para hacerlo, pero es algo que es una de esas cosas que uno típicamente el adventista ve como abominable, pero está bien, en la Biblia aparece tantas maneras y es el alcohol, beber alcohol. Yo no bebo alcohol, no lo promuevo ni nada, me parece que no es saludable para el cuerpo, pero eso es una de esas cosas que hay muchas otras religiones que sí lo hacen y bíblicamente hablando hay de todo, ¿no? O sea, es como que yo no quise traer eso, ¿verdad? Porque es como controversial, pero ¿sabes? Porque alguien de vez en cuando lo haga o algo así, tampoco quiere decir que no son personas de Dios. Correcto, o sea... Entonces, eso es lo que estoy tratando de decir, es que no es que esté bien o no esté bien lo que hagan, o que sea saludable para el cuerpo, pero no quiere decir que una persona que lo haga moderadamente o en su momento, no quiere decir que no sea alguien de Dios. O puede ser, por ejemplo, una persona que lo haga no moderadamente,
Y igual sea una persona de Dios. y sea Y una ese es persona su- que está Ujú. creciendo en otras áreas. Sí. Y no quiere decir que entonces esté bien que no lo haga moderadamente, sino que todos tenemos Sí. un proceso de crecimiento y Dios en la medida que Dios nos va revelando lo más importante, después nos va llevando a lo menos importante. Y por eso a veces las comunidades cerradas, yo creo, ¿sabes cuándo pasa esto de las comunidades cerradas? Justamente lo que pasaba con Pedro, cuando no estamos en misión. Cuando estamos en misión empezamos a conocer a todos y nos relacionamos con todos. Pero cuando no estamos en misión nos empezamos a cerrar entre nosotros mismos y al relacionarnos entre nosotros mismos creamos parámetros de identificación cristiana que no son los parámetros que la Biblia establece para identificar quién es un real cristiano, quién teme a Dios y quién no teme a Dios. Yo cuando estaban hablando me había acordado de otro parámetro que para mí era abominable. También, por ejemplo, aplaudir en un templo. Ujú. Hay personas que llegan a un templo donde se aplaude y ya por sentado dicen, acá esto es un teatro, Levantar las manos. Irreverente. Irreverente. Que me han Sí. dicho. o sea, y le es abominable. Y ojo, ese sentimiento es real. Y no es que esas personas no sean sinceras las que les parece abominable, sino que tienen todos los prejuicios, los mismos prejuicios que tenía Pedro. O sea, los sistemas religiosos cerrados nos llevan a considerar abominable cosas que para Dios no son abominables. Ponerte unos jeans. Y no quiere decir que también para Dios que Dios aprueba esas cosas, pero Dios quiere que tengamos una mente misional y no una mente de juzgar esta persona está mal por el hecho de que hace esto. Y por eso la Biblia nos dice que nosotros no nos compete a nosotros juzgar a nadie por las cuestiones externas, ¿no? A veces damos, por ejemplo, con el tema de la oración, una iglesia tiene batería, una iglesia mundana, porque tiene batería. O sube a la plataforma con pantalón, una mujer. Una mujer. O sea, son todos criterios que si nosotros no quiere decir porque no estamos aprobando todo lo que, o sea, como decir, entonces todo está bien. Pero sí lo que tenemos que ver es que hay un crecimiento en todos y que no podemos juzgar a una persona, el corazón de una persona por lo que hace. Porque lo que hacemos tiene muchos condicionamientos y muchas veces hacemos sin saber algo y otras veces hacemos porque hemos tenido una crianza o una formación que Dios la entiende, pero que nosotros no. Muchas veces cuando nos encerramos en nosotros mismos y no juzgamos a un ser humano porque es ser humano, sino que lo juzgamos de acuerdo a nuestra tradición religiosa. Ujú. Es que por eso es tan delicado este asunto de encerrarnos en tradiciones, en creencias que no sean que no se puedan mover, que sean dogmas. Exacto. Porque tal vez para un tiempo esto funcionó, o sea, era algo funcional de que no se juntaran con extranjeros en el tiempo pasado, quizás por la influencia que iban a tener de otros dioses, entonces y tal vez por un tiempo sí era necesario, pero ya después de un tiempo no era necesario abrirse y expandirse, pero ellos tenían todavía ese dogma que, ok, no, para siempre es así y nunca más nos juntamos con otras personas, pero ya para esto ya no funcionaba, para que se expandiera el evangelio ya eso no funcionaba. Claro, lo que pasa es que cuando yo tengo que impedir que alguien se junte con otra persona, cuando la persona no está segura realmente de cuáles son sus principios. Por ejemplo, cuando vos tus hijos ves que no están demasiado seguros, corres el riesgo que si se juntan con una persona, absorben lo de la otra persona. Pero, por ejemplo, una persona que ha aceptado a Cristo y que lo ha aceptado voluntariamente, es feliz en Cristo. Por ejemplo, voy a dar un caso. A ver, si yo pasé 2 etapas en mi vida. Por ejemplo, cuando me hice vegetariano. A los 11 años me hice vegetariano y yo lo hice porque pensaba que con eso iba a estar más salvo. Estaba totalmente equivocada en mi perspectiva, pero lo hice. Entonces, cada vez que mis amigos comían carne, yo les decía, estás comiendo cadáver. O sea, Sí, yo soy más santo que vos. claro, O sea, ¿por qué? Porque yo estaba reprimido. Yo tenía unas ganas locas de comer carne, pero no lo hacía para salvarme. Una vez que Dios me cambió la perspectiva y que ahora soy feliz sin comer carne, o sea, seguiste siendo vegetariano. sigo siendo vegetariano, pero ahora puedo estar en un asado con mis amigos, puedo estar y no me ¿por qué? Porque yo estoy seguro, lo que elegí lo elegí por mí. O sea,
Entonces la persona, por ejemplo, cuando ustedes ven una mujer que le molesta, y perdón, voy a juzgar a las mujeres ahora, pero que le molesta demasiado la persona que usa aretes o que usa joyas, evidentemente esa persona tiene ganas de hacerlo y no lo hace, o esa persona se considera que es superior por no hacerlo. Y justamente con eso está fallando al principio de la modestia. Cuando yo estoy acusando a alguien, quiere decir que yo no estoy conforme con lo que yo hago. Cuando yo condeno a alguien, quiere decir que yo no lo hago para no ser condenado, pero tengo ganas de hacerlo realmente. ¿Se entiende? Entonces, cuando estamos en Cristo, nosotros no tenemos miedo de juntarnos con nadie, porque nosotros sabemos por qué estamos y estamos felices, incluso por haber renunciado a las cosas que renunciamos. El que no está feliz de haber renunciado a las cosas que renunció y lo hace para salvarse, esa persona es totalmente intolerante con aquel que lo hace. ¿Se entiende? Sí, y yo creo que con lo que tú comentabas de Pedro, creo que a todos nos pasa cuando llegamos a ser discípulos que cuando experimentamos lo que es la gracia y la misericordia de Dios en nuestra vida, porque siempre si nos consideramos superiores, y a todos en algún momento nos ha pasado, que nos consideramos superiores porque hacemos esto, porque esto, otro, porque acá, entonces, pero cuando tenemos una caída grande, que todos, o sea, que merecemos la condena, o sea, esa caída nos da, como lo hizo Pedro, que negó a Jesús 3 veces, o sea, él merecía que Jesús le dice, ya no eres más mi discípulo, ¿viste? Pero él recibió la gracia y la misericordia y ahí experimentó lo que realmente era ser un discípulo de Jesús, de que ser un discípulo es simplemente experimentar lo que es la gracia y la misericordia cuando no te la mereces. Y eso se presenta. Entonces, cuando nosotros experimentamos esa gracia y misericordia, dejamos de jugar a los demás completamente porque no tenemos cómo jugar porque nosotros no nos juzgaron, nos perdonaron. Correcto. Y ahí entonces es lo que Pedro yo creo entiende también al recibir la revelación del Espíritu. Muy bien, seguimos entonces. Y entonces, una vez que Pedro es sincero, vamos a ver ahora Cornelio, cuando él pregunta ¿para qué me hicieron venir? Ahora Cornelio le explica algo que ya lo leímos la vez pasada, versículos 30 al 33. Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente, y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída, y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Muy bien, acá a mí me llama una cosa la atención. Es que el ángel le dice a Cornelio, o un hombre le dice a Cornelio, que fue Cornelio lo interpreta como puede haber sido un ángel, dice, él llama a Simón, a Pedro, el cual está en la casa de Simón Curtidor, cuando llegue, él te hablará. Y cuando Dios le dice a Pedro que vaya, no le dice qué es lo que tiene que hablar. Le dice que vaya. Entonces ahora la pregunta es, y esto es un principio de misión, si Dios, Jennifer, te llama a algún lado, si Denar, Dios te llama a algún lado, y Él no te dice lo que vas a hablar, ¿sabes lo que vas a hablar? No. ¿No? O sea, si Él no me dice que voy a hablar, pero me dice que hable, para mí tienes que hablar de Él. Tenés que saber. O sea, llega un momento en tu vida que vos tenés que saber que a donde... Fíjate, Dios no te dice... O sea, te va a sorprender diciendo tenés que ir allá, tenés que ir allá. Pero ¿por qué Dios te lleva a un lugar? Llevar su mensaje, porque creo yo que... O sea, si es específico, te dice vayas para allá, yo ya sé lo que tengo que hablar. O sea, cuando llegue ahí y vea a la gente, ya voy a saber lo que tengo que hablar. Vas a ver la necesidad. O sea. ¿Qué es la misión? Es mostrar lo que Dios ha hecho Muy con bien. nosotros. Es ser testigo, fíjense, es ser testigo. Entonces, nosotros tenemos que tener un testimonio para que cuando Dios nos diga, métete allá, cuando no tenemos testimonio, es peligroso meterse en un lugar. Meterse en un lugar. ¿Por qué? Porque no vamos a saber para qué estamos. Es más, vamos a ser nosotros misionados. La gente que está con Satanás sabe de qué hablar también cuando se encuentra con alguien. Y la gente que está con Dios, nosotros tenemos que saber de qué hablar y de qué vamos a hablar. Generalmente nosotros buscamos cuando hacemos proselitismo. ¿Cuál es la diferencia entre proselitismo y hacer misión?
¿Cuál es la diferencia? Proselitismo es cuando estás tratando de traer personas a tu iglesia. Muy bien. Cuando vos haces proselitismo, lo que haces es, hablas de la iglesia, hablas de tu creencia religiosa, hablas de tus costumbres, hablas de toda una tradición. En cambio, cuando vos haces misión, Te llevan las personas a Cristo. muy bien, vos hablas de una persona, hablas de la persona, no de los beneficios. Yo me acuerdo, y esto lo voy a decir ahora, ya espero, creo que ya no se hace más, pero cuando estaba en el país donde yo vengo, había unas campañas evangélicas de 3 meses, y entonces para que la gente se decida, a los 3 meses se hacía un viaje a donde teníamos el sanatorio, la universidad y todas las instituciones. Y se hacía un viaje para conocer las instituciones de la iglesia. Y entonces la gente, y entonces ahí cuando iban a las instituciones se le decía que la iglesia está llena de profesionales, que acá en nuestra iglesia los pastores se preparan y saben lo que dicen. Y venía la gente totalmente obnubilada por las bondades de la iglesia. Y muchos se bautizaban para entrar a una iglesia. Ujú. Aceptaban una creencia que había hecho que... Pero no se hablaba de Cristo. No se hablaba de Cristo. Y por eso, cuando nosotros hacemos proselitismo, estamos centrados en la iglesia. Cuando nosotros hacemos misión, estamos centrados en Cristo. Y allí es que expandimos el reino. No estamos buscando traer gente a nuestra iglesia cuando hacemos misión, sino que estamos buscando llevar el reino a donde está la gente. Amén. ¿No? Sí. Entonces, muy bien, vamos a seguir entonces. ¿Cuál es el discurso de Pedro? Vamos del versículo 34 al, bueno, este va a ser larguito, al 43. ¿Qué dice? Entonces Pedro respondió, veo con claridad que Dios no muestra favoritismo. En cada nación Él acepta a los que le temen y hacen lo correcto. Este es el mensaje de la buena noticia para el pueblo de Israel, que hay paz con Dios por medio de Jesucristo, quien es Señor de todo. Ustedes saben lo que pasó en toda Judea, comenzando en Galilea, después de que Juan empezó a predicar su mensaje de bautismo. Y saben que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder. Después Jesús anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que eran oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros, los apóstoles, somos testigos de todo lo que él hizo por toda Judea y en Jerusalén. Lo mataron, colgándolo en una cruz. Pero Dios lo resucitó al tercer día. Después Dios permitió que se apareciera, no al público en general, sino a nosotros, a quienes Dios había elegido de antemano para que fuéramos sus testigos. Nosotros fuimos los que comimos y bebimos con Él después de que Él se levantó de los muertos. Y Él nos ordenó que predicáramos en todas partes y diéramos testimonio de que Jesús es quien Dios designó para ser el juez de todos, de los que están vivos y de los muertos. De Él dan testimonio todos los profetas cuando dicen que a todo el que cree en Él se le perdonarán los pecados por medio de su nombre. Muy bien, entonces, acá, claro, hay mucho para analizar de esto que habla Pedro, pero a mí me llaman la atención algunas cosas. Primero, acá dice, vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea. O sea, de alguna manera ya Cornelio y la gente que estaba con Cornelio sabía de esto de Jesús. Y entonces ahora Pedro viene a hablar de quién es Jesús. Y ahí Pedro dice que somos testigos. Ahora, una de las cosas que a mí me llama la atención es que por qué muchos rechazaban a Jesús. Mejor dicho, sí, rechazaban a Jesús como Mesías. Una de las cosas era porque nunca en la concepción judía se esperaba que el Mesías muera. Entonces al Mesías morir es como que el Mesías no tenía poder. No era el Mesías. No era el Mesías. Ahora, por eso era tan importante la resurrección. Porque un Mesías muerto, para los judíos dejaba muchas dudas. En cambio, la resurrección era lo que realmente confirmaba que Jesús podía ser el Mesías. Ahora, también la concepción de Jesús como Dios se va desarrollando. No era tan claro de que Jesús era Dios. Es más, Jesús en su ministerio muy pocas veces dio a entender de que era Dios. Lo dio a entender, pero no, los discípulos tuvieron que ir desarrollando una conciencia de Dios a tal punto que creo que cuando se fue hasta todavía no tenían demasiada conciencia que era Dios. Quizás ellos pensaban que era un judío, un profeta, era el hijo de Dios, sí, pero esa santidad, o sea, ese concepto de ser
Dios también no estaba claro. Claro, eso de ser No, creador del universo, no. que haya estado, imagínate vos que de repente la persona que estuvo caminando con vos, que vos la viste como un ser humano normal, claro, muy bueno, que te hizo mucho bien, resulta que es el mismo creador del universo caminando con vos. Esa revelación era demasiado grande como para que Jesús diga, yo quiero decirles que yo fui el que cree todo. O sea, Jesús lo fue dejando para que ellos lo vayan desarrollando esa concepción con el Espíritu Santo. Entonces después tenemos el Evangelio de Juan, después de 70 años que Juan escribe su Evangelio, que ahí Juan presenta que realmente Jesús era Dios en la carne y que vino a mostrar quién era Dios. Pero esa concepción se fue desarrollando. ¿Querías decir Hoy algo? por hoy los judíos piensan que Jesús fue un profeta, ¿no? ¿Alguno? O sea, los judíos algunos piensan que era profeta, los musulmanes piensan que era Jesús un profeta. Los judíos piensan que era un judío que fue bueno. Algunos ahora le dan la atribución de ser bueno. Yo creo que lo dije en otro programa, para los judíos el traicionero del judaísmo fue Pablo, no fue Jesús. ¿O sí? Sí, porque Pablo es el que abre, el judaísmo es el que cambia. O sea, Pedro, digamos, acá da un paso que los judíos todavía no habían dado, que acá decimos que hay una bisagra, porque ahora Pedro se empieza a relacionar con los gentiles. Pero Pablo es el que empieza a predicar a los gentiles y Pablo es el que empieza a decir, no soy salvo por guardar la ley. Y eso para los judíos, que era el pueblo de la ley, era tremendo. Y eso también que ya, o sea, no hay judío, ni hay mujer, ni hombre. Claro, que es todo... Ni la circuncisión. Correcto. Entonces eso quiebra todo eso. Tira todos los muros, Pablo. Ahora los judíos no creen que resucitó. No. Bueno, hay judíos mesiánicos que sí, lo están creyendo. Pero digamos, Sí. en general... Entonces, y vos vas a ver tampoco que los agnósticos, y hay muchos incluso cristianos que no creen que Jesús resucitó. No muchos, pero algunos también. O sea, muchas corrientes no hay. Pero sí, la resurrección es algo importante para determinar, para sellar lo que Dios hizo y que Jesús nos está representando en el cielo ahora. Ahora, una de las cosas también que me llama la atención es que, no sé por qué Pedro, y esto no sé, quizás ustedes saben, en el versículo 40 dice, a este levantó Dios al tercer día e hizo que aparecieran, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. Me llama la atención que Pedro, no es que no lo entiendo esto, sino que Pedro tiene muy claro que todo lo que sucede ya ha sido planificado por Dios. O sea, y Dios ya había ordenado de antemano a quiénes Jesús se le iba a aparecer, porque Jesús se le apareció no a todos, se le aparece a un grupo. Que es normalmente, porque uno ve cómo actúa Dios siempre desde prácticamente del inicio, que en todas estas cosas así que sean o sobrenaturales o bien así como divinas, si le queremos dar un nombre, Dios no lo hace masivamente, sino que lo hace de cierta forma de que tú tienes que ejercer la fe para creer. Correcto. Porque uno dice, pero entonces, ¿por qué Jesús no vivió después de resucitar 1 o 2 años más y siguió haciendo el ministerio como lo hacía antes? Que se presentaba en el templo abiertamente. ¿Por qué no lo hizo? Porque era fácil, ya había resucitado todo, pero se presentó solamente a algunos. Y entonces esos algunos tuvieron que compartir eso, y ahí entonces los que recibían el mensaje tuvieron que ejercer la fe, porque lo más fácil era que se presentara a todos. Pero uno dice, capaz que se presentara a todos, después igual lo mataban de nuevo. Bueno, el punto que traes es muy importante, porque que a veces nos preguntamos también. O sea, Jesús dijo, no hay que ver para creer, bienaventurado el que sin ver creyó. ¿Por qué? Porque la realidad material, o sea, el pecado nos hizo perder la realidad espiritual de vista. Y entonces solamente vemos lo material. Y entonces nos resulta muy fácil creer en lo material, pero nos resulta difícil creer en lo espiritual. Y sin embargo, si bien en la medida, por ejemplo, que nos dedicamos a lo material, vamos perdiendo la capacidad de ver lo espiritual. Y eso nos pasa a todos.
O sea, dejamos de dedicar tiempo a la oración, a la meditación, a desarrollar la parte espiritual en nosotros, y comienzan a surgir dudas con respecto a lo espiritual. Es como que creemos en la iglesia, pero ya nos cuesta creer en Dios. Es más, yo creo que en el mundo institucional cristiano hay muchos ateos, muchísimos ateos, que ponen su capacidad de creer en la institución religiosa, pero no pasan de allá. Y por eso en las instituciones religiosas hay tanta corrupción y todo eso, porque la gente no cree. O sea, cree en la institución. Y por eso, para beneficio de la institución, hacen cosas deshonestas, hacen cosas para beneficiar a la institución, que al final los beneficia a ellos, pero no hacen las cosas como Dios pide porque han dejado de creer en Dios en algún momento. Porque si nosotros nos desconectamos de Dios, perdemos la visión espiritual. Entonces hay una ley, y por eso necesitamos desarrollar lo espiritual, la fe, de lo que no se ve, que tiene que ver con la meditación, para que poder ver a Dios. Porque Dios se puede presentar, si nosotros no desarrollamos lo espiritual, se presenta y no lo reconocemos o lo rechazamos. No, totalmente, porque creo que, o sea, eso yo creo que a todos nos pasó y nos puede pasar. Correcto, o sea, no estamos de predicar a un Dios institucional, o sea, un Dios que, a ver, ¿cómo lo puedo decir? A un Dios que existe en nuestra mente, un Dios que hemos formado nosotros, pero un Dios que está ausente. Sí, o sea, y que depende de la institución religiosa. Exacto. No es que la institución religiosa depende de Dios, sino que nosotros hemos hecho depender a Dios de la institución religiosa. Exacto. Entonces hacemos cosas, actuamos, pero como que Dios es un ente que está fuera de lo que estamos haciendo y no se va a involucrar. Y entonces, como tú dices, a veces puede ser Dios mismo que nos está hablando a través de alguien, y no lo vemos, pero tal vez a Cornelio fue una persona que habló con él, pero como él estaba, el Espíritu le reveló y lo vio resplandeciente todo, pero la gente alrededor lo vio como cualquier persona, no sé. Y eso nos puede pasar a nosotros también. Por eso es tan importante que mantengamos esa conexión con el Espíritu, porque el Espíritu es el que nos revela quién es Dios y nos revela cómo tenemos que vivir, con quién tenemos que hablar, cómo tenemos que hablar, qué tenemos que decir. Pero si nosotros nos alejamos de eso y estamos simplemente centrados en una institución religiosa, en creencias, en lo que sea, que a todos nos puede pasar, al final tenemos una desconexión de Dios y vemos como que sí, Dios, pero al final es una religión lo que estamos predicando y no a un Dios, y no estamos viviendo en esa conexión, digamos. Y terminamos encerrados de vuelta en lo que decimos en el proselitismo. O sea, acá nosotros vemos que los discípulos no hacían proselitismo porque ellos contaban lo que habían sido testigos y lo que han vivido, y ahora tenían una experiencia y simplemente transmitían esa experiencia. Eso hacía del cristianismo un movimiento. ¿Qué es lo que pasa? Siempre que hay un movimiento espiritual, Dios bendice. Y cuando Dios bendice, comienza el éxito. Y entonces el éxito termina a veces tragándonos, que nos puede pasar a todos, nos puede pasar acá, porque viene el éxito y entonces empezamos a poner la confianza ya no en lo que no se ve, sino en lo que se ve. Y es más, empezamos a deleitarnos en lo que se ve, porque a nosotros nos gusta lo que se ve. O sea, nos llama más. Y por eso la idolatría es tan atractiva para el ser humano. O sea, porque ¿qué es la idolatría? Es la materialización de Dios. Es cuando yo hago a Dios una obra de arte, que yo la hago, y que puede ser muy lógica. Esa puede ser la teología incluso. O sea, puede ser muy lógica, porque díganme, cuando nosotros vamos, por ejemplo, ahora cuando fui con Jeremías a Turquía e Israel, entrábamos a Jeremías, le fascinaba entrar a las catedrales y ver las imágenes y todo eso, llama muchísimo la atención eso, y uno dice, qué artista, ve en el Vaticano Miguel Ángel y todo eso, y entonces terminamos haciendo de las imágenes un fin en sí mismo. ¿Por qué? Porque la hemos hecho nosotros, y entonces a nosotros nos admira mucho lo que hace el hombre, y dejamos de ver lo que hace Dios, y eso es la idolatría. Y por eso Dios no quería ídolos. Quería que desarrollemos lo espiritual y que creamos en un Dios que no se ve. Y eso es lo que hace desarrollar el interior espiritual nuestro, ¿no? Estaba pensando en eso. Sería como que si tuviéramos que, no sé, describir el teléfono,
y hablamos de la maravilla del teléfono, qué rico es hablar, el teléfono hace esto, otro, pero nunca hablamos por teléfono. Nunca ocupamos el teléfono. Correcto. Y está ahí, entonces yo te muestro, mira todo lo que hace el teléfono, todo, pero yo nunca tomo el teléfono para hablar ni llamar. Pero estoy describiendo todo el tiempo el teléfono. Hoy sí, todos tenemos teléfono, pero al final nadie llama. Exacto. Porque yo no necesitaría llamar. Es lo mismo. Porque es mucho más fácil la fe, o sea, no ejercer la fe, sino que tenerlo en algo tangible. Correcto. Pero capaz que mi teléfono ni siquiera está conectado, no tiene conexión, pero yo estoy hablando igual del teléfono. O sea, pero para hacer una llamada de teléfono tienes que ejercer la fe, porque tú no estás viendo cómo se hace la llamada, cómo se conecta, nada como eso. Y correcto, perfecto el ejemplo. Ahora voy a llevarlo a por ejemplo, yo puedo decir por tener una teología correcta, ¿no? Entonces decir, vamos a hablar de la inmortalidad del alma. Te llevo a Eclesiastés, te llevo a Salmo, te llevo a la situación de Lázaro y decimos, y Lázaro no dijo nada cuando nadie le preguntó nada a Lázaro y él no contó nada de lo que vio en la tumba, por lo tanto el alma es inconsciente cuando morimos, que esto, que el otro, y tenemos toda la lógica, pero llegado el momento que se te muere el familiar, toda esa lógica, si vos no desarrollaste una experiencia espiritual con Dios, no te sirve de nada. Y a veces podemos tener una teología muy armada en creencias correctas, incorrectas, definir la profecía y todo lo demás. Y si no tengo la experiencia, llega a ser una cáscara nomás que no nos sirve de nada. Y por eso lo importante es la experiencia con aquello que no veo. Como que eso cementa, es una buena Se cimenta. ¿Cimenta? Cimenta. Ajá. Pero con cemento es más firme. Pues tu experiencia junto con lo que lees y aprendes, o sea, pero tu experiencia personal con Dios es lo que te hace que nadie te puede quitar eso. Correcto. Ahora, no quiere decir entonces que no vamos a tener definiciones correctas y eso, pero si cuando reemplazamos las definiciones correctas y ya no tenemos la experiencia, no nos sirve de nada, se transforma en una cáscara hueca. Muy bien, entonces me gusta cuando dice que termina su discurso, de esto dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creen recibirán perdón de pecados por su nombre. O sea, creer en Jesús es recibir perdón de pecados. O sea, creer en Jesús no significa que por creer en Jesús reciban perdón de pecados, sino lo que enseñaban los apóstoles es que el perdón de los pecados ya está dado. Creer me hace ser consciente de lo que ya está dado, y por eso la creencia es tan importante, pero no es mi creer que me causa el perdón ya está dado. El creer me agarras del perdón, me hace... Pero disfrutas los beneficios. Exacto, me hace disfrutar de los beneficios. Porque si yo, por ejemplo, no creo que ustedes están acá... No vas a disfrutar nuestra presencia. No, pero entonces no voy a hablar con ustedes, por más que ustedes están acá. Ignorándonos. Por más que estén acá, mi creencia hace que yo me actúe de una manera, o sea, de acuerdo a la realidad. Si yo no creo, actúo de acuerdo a lo que creo. Nos va a ignorar. Sí. Muy bien, vamos a ver entonces ahora cómo termina este capítulo, versículos 44 al 48. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Muy bien, el Espíritu Santo cae sobre ellos y eso admira. Una de las cosas que me había olvidado destacar es que Pedro, cuando se va para a ver a Cesarea a Cornelio, se lleva a varios amigos, o sea, como diciendo esto que no, o sea, que sepan, no me voy a arriesgar yo solo, acá los meto a otros también es el problema, ¿no? Porque Pedro sabía que esto iba a traer reacciones dentro de los cristianos que se habían convertido al judaísmo. Ahora Dios se manifiesta y derrama el Espíritu Santo sobre Cornelio cuando ellos pensaban, porque ellos quedan sorprendidos, ellos piensan que el Espíritu Santo podía ser derramado solamente sobre ellos. ¿Por qué sobre ellos? ¿Por qué pensaban que solamente podían ser sobre ellos? Bueno, sí. Responde tú. ¿Por qué? Porque ellos todavía se consideraban judíos y pensaban que los judíos eran superiores a todos los demás. Entonces yo hago una pregunta. A veces nosotros no pensamos que Dios
con otras denominaciones, eso no, creo que les pasa a todas las denominaciones cristianas, pensamos que solamente Dios puede actuar con los de mi denominación y que los que no son de mi denominación están liderados por el diablo o son Babilonia. ¿Creen que ese pensamiento es correcto? No. No, pero está. Incluso yo voy más allá, porque hay ejemplos en la Biblia, personas, o sea, que ni siquiera son cristianas, sino que son total, o sea, ni siquiera seculares, digamos. Seculares Sí. o incluso de otras religiones, pero no con base cristiana, sino que budaísmo o incluso agnóstico. O sea, Ajá. uno tiende como a hacer esa diferencia de que Dios está más cerca de nosotros. Y sí, en cierto sentido, pero Dios puede Está actuando con esas personas. Está actuando tal vez en otros tiempos, en otros momentos, en otras circunstancias, pero no hay una diferencia así de... Ahora, ¿cuándo una persona, con respecto a esto, cuándo una persona recibe el Espíritu Santo? ¿Cuándo una persona recibe el Espíritu Santo? Porque fíjense que Pedro a Cornelio no le dice, bueno, ahora Cornelio, vamos a leer Levíticos 11, porque yo quería decirte que recibí una sábana antes y yo nunca comí cerdo, o sea que desde ahora, si querés ser parte del reino, tenés que dejar de comer cerdo. O tenés que saber esta profecía, tenés que... No, era simplemente aceptar a Cristo. Y con esto no estamos diciendo que no, lo otro no es importante. Pero eso no pueden ser las condiciones para hacer que alguien entre al reino. No podemos ser que alguien, por ejemplo, que se quiere bautizar... Tiene que dejar de trabajar en sábado, por ejemplo. O de una vez. O que tenga, por ejemplo, que dejar de comer cerdo. O dejar... O quitarse los aretes. O quitarse... Sí, o sea, nosotros hemos puesto tantas cosas como condiciones para aceptar a Jesús que el Espíritu Santo ni las tiene en cuenta. Con esto no estamos diciendo que no sea, o sea... Esto va a ser revelado en su momento a la persona. Sí, y hay ciertas tradiciones que quizás nunca van a ser reveladas porque son tradiciones que nosotros inventamos, o sea, pero hay cosas que son importantes y que van a ser reveladas, pero no son la condición para entrar en el reino. Ni es lo más importante. No es la más importante. Y entonces eso tenemos, uno de los grandes problemas del cristianismo es que hemos puesto todo al mismo nivel de importancia. Y no puede ser todo al mismo nivel de importancia. Porque en este momento sabemos, o sea, lo único que hace Pedro con ellos es contarle el Evangelio de Jesús, de la salvación. Pero tal vez ellos ahí estaban comiendo cualquier cosa, o sea, tenían ahí, o sea, ni siquiera había, o sea, tal vez no guardaban ni el sábado tampoco todavía, o sea... No está revelado eso, pero de una vez desciende el Espíritu Santo con ellos, incluso antes de bautizarse. Porque después Pedro dice, bueno, que el Espíritu Santo descendió sobre ellos, ¿qué impide que sean bautizados? Después se van y se bautizan. Correcto. O sea, el Espíritu Santo desciende antes incluso de que ellos vayan a... Ahora, y con esto quiero mostrar que ¿quién es el que toma la iniciativa para mostrar que no hay muros? Es Dios siempre. Porque cuando Cornelio le cuenta a Pedro, le dice, porque vino un ángel y me dijo esto, y entonces Pedro dice, ahora comprendo que Dios no hace acepción de personas. Pedro todavía... Claro, o sea, no era si la iglesia lo hacía. Dios era el que tomaba el liderazgo, la iniciativa de mostrar, miren, ahora voy a decir, para que vean que no hago acepción de personas, me le voy a aparecer un centurión y te voy a mandar a llamar. Y para que vean que no hago acepción de personas, yo les voy a enviar el Espíritu Santo a estas personas para que ustedes aprendan de mí. O sea, nosotros no tenemos que aprender de la iglesia, y ese es el gran problema de los cristianos, del cristianismo occidental, que nosotros estamos esperando que una institución religiosa nos diga lo que tenemos que hacer. No, nosotros tenemos que aprender de lo que Dios hace y de lo que Dios hizo en Cristo. Y eso fue lo que hizo que Pedro aprenda y que esta gente aprenda. Y después vamos a ver qué pasó entonces Pedro cuando vuelve. Correcto. Y todo, entonces se enfrenta con... O sea, no se enfrenta, pero les cuenta a todos los cristianos. Bueno, muy bien, entonces estamos en el tiempo. Simplemente queremos terminar diciendo de que Dios es un Dios que vino a traer paz, como decía Pedro le dijo a Cornelio. Es un Dios... Dice, Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Jesucristo trae paz. Jesucristo tira muros. Jesucristo tira barreras. Jesucristo nos hace sentir a todos que somos seres humanos. Y si somos seres humanos, somos todos tan valiosos a los ojos de Dios, no importa en qué condición estemos.
todos somos valiosos por ser seres humanos. Y el perdón de Cristo fue dado a todos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso Dios amó al mundo, nos dio el perdón a todos en Él. Y hoy todos podemos, los que creemos, podemos ser felices y ser testigos de entonces de su poder. Vamos a terminar entonces con una palabra de oración. Momento. Sí. Sí. Vamos a promocionar el discipulado orgánico antes de cerrar, porque ya están abiertas las inscripciones, está funcionando la página web donde pueden inscribirse ya. Discipulado. .iglesiafc.com. Discipulado.iglesiafc.com. Alexander Destre ahí en Switcher nos va a poner ahí en la pantalla. Si es que está, porque en cualquier segundo. Si es que está concentrado prestando atención. Porque ahí escucho que hay fiesta del discipulado. Discipulado.iglesiafc.com. Ahí pueden entrar a esa página web, discipulado.iglesiafc.com. Pueden ya inscribirse, están los valores porque son 10 días. Sí, recordamos que hubo un cambio. El año pasado fueron 7 días, pero decidimos hacerlo 10 días como el aposento alto, cuando los apóstoles estaban en el aposento alto por 10 días. Entonces también queremos replicar eso. Así que pónganlo esa agenda y no sé qué más ibas a decir. Sí, que son 10 días, pero incluye alojamiento y 3 comidas diarias. Correcto. Más todos los materiales que se van a dar ahí, pero lo importante es que sepan que incluye el alojamiento por los 10 días, del 6 al 16 de junio del 2024. En esa página web entra, ya puede inscribirse, puede hacer el pago de lo que cuesta, porque el precio, como decía, incluye alojamiento y comidas. Ya puede inscribirse en esa página web. Llegando el 6 y yéndose el 16. Exacto. ¿Y qué tal? Esto es una vacación espiritual, esto es un nuevo modo de hacer vacaciones. O sea, si usted está en otro país o está en otro estado, diga 10 días de vacaciones. 10 días de vacaciones con sentido, con propósito. Donde no solo van a ser vacaciones donde usted va a descansar, sino que va a conocer gente no solamente de otros estados, sino de otros países, estamos seguros, porque eso es lo que pasa siempre en el discipulado orgánico. Y usted va a construir amigos para la eternidad. Eso estamos seguros. Excelente. Así que no pónganlo en su agenda del 6 al 16 de junio. Listo. ¿Terminamos con una oración? Sí. ¿A quién? Yo oro. Oremos. Señor, te damos gracias por este día, este programa, esta conversación que hemos tenido y este estudio. Gracias porque podemos siempre aprender más de ti, de cómo tú nos guías en cada una de las cosas que hagamos. Siempre queremos estar dispuestos a tener una experiencia contigo y esa experiencia a mostrársela a los demás. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga. Los esperamos nuevamente en el próximo Diálogo Abierto, miércoles a las 6:30, pero le instamos a que siga conectado con nosotros con los diferentes programas, y si todavía no se suscribió al canal de Forest City, hágalo en este momento. Que Dios lo bendiga.